¿Alguna vez sostuviste un rosario en las manos y sentiste que algo invisible te observaba? No era miedo, era un tipo de presencia, como si, al tocar esas cuentas, hubieras activado una línea directa con el cielo o despertado algo que llevaba años dormido dentro de ti. Fue exactamente eso lo que León XIV reveló, sin rodeos, en uno de sus mensajes más extraños y olvidados. No hablaba ante multitudes. Era una grabación solitaria, hecha de noche, con la cámara temblando levemente. Sin tiara papal, sin altar, solo él, el rosario y una vela encendida. El rosario es un arma, pero un arma silenciosa, y cuando se reza con gratitud verdadera, abre un tribunal en el cielo y un campo de batalla en la tierra. Las palabras parecían poesía, pero llevaban algo más sombrío. Según registros internos del Vaticano, que nunca fueron divulgados oficialmente, esta declaración surgió después de una secuencia de eventos sobrenaturales dentro de los muros de la Santa Sede. Relatos de monjas que desmayaban al rezar, de crucifijos que brillaban por instantes y de un sonido, un susurro inexplicable, siempre proveniente de la dirección de la Capilla Paulina. Y fue tras una de esas noches que León XIV escribió en su diario: subestimaron la gratitud, pensaron que era solo un sentimiento, cuando en realidad es una llave. ¿Una llave para qué? No respondió. Pero la pista más reveladora estaba en sus manos: el rosario, no como accesorio, sino como instrumento de guerra. Pero, y aquí está el detalle más olvidado, el Papa no pedía que las personas simplemente rezaran, pedía que lo hicieran con gratitud verdadera, como si esa fuera la contraseña, el código secreto, la diferencia entre palabras repetidas y un portal abierto. Lo que la mayoría no percibe es que hay un tipo de oración que solo sube, pero no atraviesa. Palabras vacías, rezados automáticos. Pero cuando hay gratitud real, no la ensayada, sino la que brota del corazón aplastado, del hombre que lo ha perdido todo y aún así alaba, algo cambia en el mundo invisible. Es como si los cielos se inclinaran, como si el reino tomara nota. La gratitud verdadera no es un elogio a Dios, es una espada entregada a sus manos, y quien reza el rosario así, nunca reza solo. Tal vez por eso León XIV, esa misma noche, susurró algo aterrador al final de la grabación: lo que viene solo será vencido por quien tenga un corazón agradecido, no valiente, no poderoso, sino agradecido. Entonces la cámara cayó, y el video nunca más fue transmitido. Pero la pregunta aún resuena: ¿estás rezando como un ritual, o como quien sostiene un arma invisible? ¿Estás listo para ir más profundo? Porque lo que León XIV comenzó esa noche no terminó allí. Pocos días después de esa grabación misteriosa, un grupo de monjes benedictinos fue convocado de urgencia al Vaticano. No sabían por qué. Solo recibieron un sobre sellado con un pedido directo: traer un códice antiguo que estaba guardado desde el siglo XII, conocido como Libellus Gratiarum. Ese manuscrito, ignorado por siglos, describía en detalle antiguos rituales de oración con gratitud. Pero lo más impactante era una nota al margen, escrita a mano por un monje desconocido: quien reza con gratitud libera ángeles atrapados en el tiempo. Ángeles atrapados en el tiempo. León XIV creía en eso. Durante una reunión privada con sus teólogos más cercanos, confió una teoría impactante: que existían mensajeros de Dios, designados para actuar en determinadas épocas, pero que habían sido bloqueados espiritualmente por el endurecimiento del corazón humano, por la ingratitud. Cito el Salmo 50, quien me ofrece su gratitud como sacrificio, me honra, y a éste le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23. Pero según el Papa, la parte más ignorada era el término sacrificio. Para él, la gratitud verdadera es un altar levantado con dolor. Cuando agradeces mientras sangras, cuando alabas sin entender, estás ofreciendo algo que ni siquiera los ángeles pueden generar. Eso
decía él, abre portales. Y entonces sucedió algo aún más extraño. En la Basílica de San Pedro, durante una misa común, una mujer sencilla del interior de Sicilia comenzó a rezar el rosario con lágrimas en los ojos, murmurando entre sollozos, «Gracias, Señor, aunque no tenga respuestas, confío». En ese instante, varias velas se apagaron y se encendieron solas. Y más tarde, en las cámaras internas del Vaticano, algo fue captado detrás de ella. Una figura luminosa, con los ojos cerrados, como si estuviera despertando. León XIV guardó silencio por días, pero luego escribió otra frase en su diario. Ella liberó a un guardián y no tenía idea. ¿Guardián de qué? No lo dijo, pero comenzó a enviar cartas secretas a varios monasterios del mundo, pidiendo una única cosa, que reunieran intercesores agradecidos. No exorcistas, no intelectuales, sino personas rotas, que aún así sabían agradecer. Según él, el verdadero campo de batalla estaba cambiando, y solo la gratitud encendida en medio de la oscuridad tendría poder para mover el cielo. ¿Alguna vez pensaste que tu sufrimiento puede ser precisamente el altar donde Dios espera una gratitud que libera? Tal vez no sea tiempo de quejarse, tal vez sea tiempo de rezar el rosario, como quien enciende espadas invisibles. A partir de ese punto, todo comenzó a salirse de control. El Papa León XIV, hasta entonces discreto y reservado, empezó a comportarse de manera inusual. Interrumpía reuniones con jefes de Estado para retirarse a orar. Cancelaba viajes diplomáticos para visitar conventos olvidados y, en un acto que nadie entendió, mandó quitar todos los escudos dorados de su cuarto papal, reemplazándolos por una sola frase escrita en latín, «Gratiarum pugna est». La gratitud es guerra. La curia lo vio con extrañeza. Algunos obispos comenzaron a preocuparse, pero lo que pocos sabían era que, de madrugada, León XIV descendía solo a la cripta de San Pedro, no para rezos protocolares, sino para rezar el rosario con lágrimas en los ojos. Según relatos confidenciales de un guardia suizo, el Papa pasaba horas repitiendo los misterios dolorosos, con gratitud. No peticiones, no súplicas, gratitud. Gracias por las cruces, por las traiciones, por el dolor que me formó. Y en medio de la penumbra de la cripta, el vigilante jura haber visto sombras moverse, como si las columnas antiguas respiraran. No era metáfora, era miedo real. El Papa creía que, al rezar el rosario con gratitud auténtica, estaba reactivando fuerzas espirituales olvidadas, y que esa práctica era una especie de liturgia inversa, no para celebrar un sacramento visible, sino para confrontar a un enemigo invisible. Y ese enemigo ya había sido identificado. En los archivos secretos del Vaticano, León XIV encontró registros de una entidad mencionada únicamente como el murmullo, una fuerza espiritual que se alimentaba de lamentos, quejas e ingratitud. Según los monjes medievales, el murmullo no era un demonio común, sino un ambiente espiritual, una atmósfera, un veneno que se esparcía entre los fieles y bloqueaba las respuestas del cielo. Y el antídoto, la gratitud. Por eso el Papa empezó a distribuir, en secreto, pequeños rosarios de madera con una inscripción grabada en la cruz: Non murmurabis, no murmures. Estos rosarios no fueron enviados a cardenales, sino a viudas, enfermos, presidiarios, pobres, gente rota, gente capaz de agradecer en medio de la ruina. León XIV comprendía algo que pocos entendían, que la gratitud verdadera no nace del confort, sino del caos. Y según él, cuando alguien reza el rosario con ese tipo de corazón, el infierno entero retrocede. Porque donde hay gratitud, el murmullo muere de hambre. ¿Sientes que tus oraciones no son escuchadas? Tal vez sea porque tus palabras salen de las manos, pero no del corazón.
Rezar el rosario con gratitud es como cavar un pozo en medio del desierto. Toma tiempo, duele, pero cuando el agua brota, viene del mismo trono de Dios. En aquella silenciosa primavera, algo cambió en la atmósfera espiritual de Roma. No era visible para los turistas, pero dentro de los muros del Vaticano, obispos veteranos comenzaron a notar una inquietud inexplicable. Las misas matutinas se celebraban con más fervor, pero también con más lágrimas. Los confesionarios estaban llenos, y en los pasillos de la residencia papal, algunos clérigos reportaban haber oído voces, susurrando versículos bíblicos en latín, incluso cuando no había nadie cerca. El epicentro, el cuarto de oración personal de León XIV. Ese cuarto, oculto en los subterráneos del Palacio Apostólico, había estado sellado durante siglos. Era conocido como Camera Orationis Penitentiae, la cámara de la oración penitente. Allí, siglos atrás, monjes perseguidos por la Inquisición se habían refugiado. Y fue exactamente allí donde León XIV eligió rezar el rosario con gratitud, todos los días, durante 3 horas, sin fallar. Un monje cisterciense, invitado en secreto por el Papa, escribió en su diario: «Cuando él ora, no es como un papa, es como un moribundo ante el trono de Dios. Su gratitud sangra». Pero lo que más asustaba a quienes lo rodeaban no eran los cánticos, ni el silencio. Eran los fenómenos que comenzaban a ocurrir alrededor de quienes recibían los rosarios con la inscripción «Non murmurabis». Una mujer que había perdido a 3 hijos en un accidente y que, aún así, seguía agradeciendo a Dios, fue filmada en el hospital mientras rezaba el rosario. En la grabación, hecha por casualidad, se ve la luz de una lámpara parpadear y una figura blanca pasar detrás de la cortina. El médico que vio las imágenes, un agnóstico convencido, pidió ser bautizado 3 días después. Otro caso fue el de un joven adicto a la heroína que recibió el rosario durante un servicio callejero de los franciscanos. Cuando sostuvo las cuentas y comenzó a repetir gracias, incluso llorando de rabia y culpa, entró en convulsión. Pero lo que parecía un ataque fue, según testigos, una liberación. Despertó horas después, susurrando: «La oscuridad se fue, pero dejó un vacío. Y en ese vacío, escuché a Dios». Estos relatos llegaron a León XIV, y en vez de alegría, provocaron en él un tipo de temor. Porque él sabía, cuando los milagros se vuelven frecuentes, es señal de que algo terrible también se aproxima. Por eso, convocó una reunión privada con 3 cardenales de confianza y declaró: «El próximo ataque no será contra la doctrina, sino contra la gratitud». Creía que el mundo moderno estaba construyendo una cultura de victimismo, comparación y queja, y que eso preparaba el terreno espiritual perfecto para la manifestación plena del murmullo. Y según él, solo una generación de agradecidos podrá resistir al nuevo sistema. Tal vez nunca lo pensaste así, pero tu gratitud puede ser la única muralla invisible entre tu casa y el colapso espiritual. Aún puedes agradecer, incluso en silencio, incluso sin entender. Entonces debes saber, el cielo todavía está escuchando. Si has llegado hasta aquí, algo ya ha comenzado a moverse dentro de ti. Porque la verdad es que esta historia no es solo sobre el Papa León XIV, es sobre lo que está ocurriendo ahora, y quizás dentro de tu propia casa. Después de que los signos se intensificaron, León XIV tomó una decisión sin precedentes. Convocó a un grupo secreto de fieles comunes, personas anónimas, gente que nadie aplaude, viudas silenciosas, enfermos olvidados, jóvenes que lo perdieron todo menos la fe. Todos ellos tenían algo en común: rezaban el rosario con gratitud, incluso sangrando por dentro. Este grupo fue bautizado con un nombre que jamás llegó a la prensa: los Centinelas del Rosario Quebrado. No tenían cargos, ni autoridad eclesiástica.
pero recibían cartas manuscritas del Papa, con instrucciones directas para mantener viva la oración de gratitud en lugares estratégicos, hospitales, prisiones, escuelas, cementerios, y en cada lugar donde esas oraciones resonaban, el ambiente espiritual cambiaba. Una enfermera, parte de los centinelas, relató que en su ala de cuidados paliativos, donde la muerte era rutina, los aparatos comenzaban a fallar a la misma hora, las 3 de la madrugada, cada viernes. Pero los pacientes no morían, despertaban y decían haber soñado con un hombre vestido de blanco, sosteniendo un rosario que brillaba como fuego. Otro prisionero convertido, al recibir el rosario del Papa, tuvo una visión dentro de su celda. Una pared agrietada revelaba una escalera que descendía al infierno. Pero en la cima, un rosario amarraba los portones, y al intentar tocarlo, escuchó: «No es por tu fuerza, es por tu gratitud». Estas historias se multiplicaban, pero el Papa ordenó silencio absoluto. ¿Por qué? Porque, según él, si la gratitud se volvía espectáculo, perdería su poder. Y aquí está el punto que tal vez te sacuda. El enemigo no le teme al rosario, le teme al corazón que lo sostiene. Un corazón agradecido, herido, sí, pero que insiste en confiar. ¿Ahora entiendes por qué el Papa decía que la gratitud es guerra? No es un sentimiento, es una espada invisible que corta cadenas antiguas, que destruye pactos espirituales hechos en tiempos de oscuridad, que expulsa al murmullo de casas, familias, generaciones. Tal vez el dolor que hoy estás viviendo no sea un castigo, tal vez sea un altar, y la gratitud que ofreces allí será tu llave. Por eso, antes de seguir adelante, el Papa dejó una súplica: reza, pero no pidas, agradece, hasta sangrar. Si este video te está tocando, dale me gusta ahora, comenta desde qué ciudad lo estás viendo, y compártelo con alguien que necesita romper el silencio, porque donde hay gratitud, el cielo responde. En el silencio de las criptas vaticanas, León XIV preparaba algo que pocos comprendieron en su época: un contrarritual. Él sabía que, mientras el mundo se enredaba en batallas visibles, políticas, sociales, ideológicas, había una guerra mucho más profunda librándose en las sombras, una guerra por la frecuencia espiritual, por atmósferas, por pensamientos repetidos que se convierten en prisiones invisibles. El Papa comenzó a enseñar que la ingratitud constante no era solo una debilidad emocional, sino una invocación disfrazada, un tipo de oración invertida. Quejarse es orar a las tinieblas, decía él. Por eso, el rosario con gratitud verdadera no era solo oración, era rebelión, era sabotaje contra un sistema espiritual que se alimenta de nuestra frustración. Y fue por eso que empezó a escribir el Breviario de la Resistencia, un conjunto de reflexiones secretas que solo fue descubierto años después, escondido detrás de un cuadro de la Anunciación. En él, León XIV afirmaba que cada decena del rosario, cuando se reza con gratitud real, desprograma códigos espirituales negativos heredados de generaciones anteriores. Era como si la oración con gratitud tuviera el poder de revertir maldiciones silenciosas, abrir grietas selladas por el orgullo y restaurar linajes contaminados. Él explicaba esto con un ejemplo oscuro: familias donde el divorcio es norma, donde la depresión se repite, donde la ruina es cíclica, donde todos dicen: parece una maldición. Y entonces el Papa preguntaba: ¿cuántos en esa casa aún pueden agradecer por aquello que no entienden? Porque, él decía, el no entiendo agradecido rompe el siempre ha sido así. Ese era el verdadero secreto del rosario con gratitud. No solo alcanza el cielo, reescribe la tierra. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te encontraste rezando solo para pedir, para quejarte, para suplicar? Pero ¿qué pasaría si, en vez de decir, líbrame de esto, dijeras, gracias por este desierto, que cumpla su propósito en mí? Esa simple inversión lo cambia todo, porque la gratitud es el lenguaje de los salvados, de los que ya han vencido,
aunque la victoria aún no se haya manifestado. La gratitud es un grito de guerra espiritual que el infierno no puede soportar. ¿Alguna vez imaginaste que las cadenas que te rodean tal vez no necesiten romperse con fuerza, sino con alabanza? Entonces pruébalo hoy, no pidas, agradece y observa, porque donde hay gratitud, el enemigo queda desarmado. Puedes oírlo, no con los oídos, sino con el espíritu, porque hay una frecuencia que resuena cuando alguien quebrado por dentro se arrodilla a rezar y elige agradecer. Es como si el mundo invisible temblara por un segundo, como si demonios que se alimentan de la queja fueran expulsados por la simple fuerza de una palabra: gracias. Y fue exactamente eso lo que comenzó a esparcirse por regiones de Europa después de la misión silenciosa de los centinelas del Rosario Quebrado. Sin cámaras, sin anuncios, solo rosarios entregados en silencio, oraciones hechas en secreto, y una ola de fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. En una pequeña ciudad de Bélgica, una mujer ciega desde la infancia comenzó a rezar el rosario con gratitud todos los días, diciendo: gracias por la oscuridad que me enseñó a escuchar. 30 días después, despertó con la vista restaurada. Los médicos dijeron que era imposible, pero ella respondió: yo no pedí ver, solo agradecí por la ceguera. En Nápoles, un ex mafioso en régimen cerrado comenzó a rezar el rosario con el grupo secreto. En el 22º día tuvo una visión del rostro de Cristo ensangrentado que le decía: tu gratitud perforó la cárcel. No fue liberado de la prisión, pero fue liberado de la culpa. Y eso revela un punto profundo que León XIV enfatizaba entre lágrimas. La gratitud no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia la atmósfera. Y en el mundo espiritual, la atmósfera lo es todo. Cuando murmuras, invitas tinieblas. Cuando agradeces, exhalas luz, incluso sin palabras. El Papa enseñaba que cada misterio del rosario rezado con gratitud crea una grieta en las estructuras espirituales que aprisionan ciudades enteras. No es exageración, es guerra, pero sin pólvora, sin gritos. Una guerra que comienza con alguien diciendo gracias mientras el suelo tiembla. Es por eso que Satanás odia el corazón agradecido, porque un corazón agradecido ve a Dios donde nadie más lo ve, alabando en la pérdida, alabando en el dolor, alabando en el valle. Y esa alabanza es un grito que el infierno no puede silenciar. ¿Lo comprendes? Puede que tu familia esté librando una guerra espiritual y tú estés esperando un milagro, pero quizás el milagro esté esperando tu gratitud. ¿Estás listo para rezar hoy, no para pedir, sino para ofrecer tu dolor, tu espera, tu lágrima, y al final decir: gracias, Señor, aún así, gracias? Las paredes del Vaticano nunca volvieron a ser las mismas después de aquello. Era una mañana común, cielo despejado, campanas repicando, pero dentro de la biblioteca apostólica algo inexplicable sucedió. Un manuscrito antiguo, jamás traducido, escrito en una lengua extinta, parecida al arameo, cayó solo de una de las estanterías más altas. Nadie lo tocó, nadie lo buscaba, pero cayó abierto en una página marcada con cenizas. El manuscrito fue enviado inmediatamente al Papa León XIV. Al descifrarlo, con la ayuda de monjes políglotas, una frase llamó su atención y lo hizo temblar. Cuando el último de los agradecidos rece su último rosario, la muralla caerá y el rugido será liberado. ¿Rugido? ¿Muralla? El Papa comprendió que se trataba de una antigua profecía sobre lo que él ya había llamado el murmullo, aquella entidad espiritual que se fortalece con la queja, la autocompasión y la ingratitud cotidiana. Pero ahora había algo más. Esa profecía parecía indicar que existía una muralla de contención construida por oraciones pasadas.
y que solo se mantendría en pie mientras hubiera personas verdaderamente agradecidas en este mundo, cuando el número de corazones amargados superase al de los agradecidos. El sello sería roto. Esto no es alegoría, dijo el Papa a un grupo restringido de teólogos. Estamos ante un conteo espiritual, y la aguja está cayendo. Ese mismo mes, un convento en Polonia fue destruido por un incendio misterioso. El altar de piedra resistió intacto, pero lo que sorprendió fue el rosario de madera, el mismo con la inscripción Non murmurabis, encontrado bajo las cenizas, incandescente pero no quemado. La monja que sobrevivió dijo haber oído una voz durante el incendio. Están intentando silenciar la gratitud, pero mientras haya uno solo que agradezca, no vencerán. León XIV entendió. Los ataques que parecían físicos eran en realidad espirituales. El objetivo era asfixiar la gratitud, en las iglesias, en las familias, en los corazones. Entonces emitió un documento secreto, conocido como el Decreto del Último Agradecido, donde orientaba a los obispos a iniciar en silencio campañas de intercesión, no por milagros, sino por corazones agradecidos. Porque ahora estaba claro, el campo de batalla final no sería doctrinal ni político, sino emocional. ¿Entiendes lo que eso significa? Que tu rutina de quejas no es inofensiva, que tu murmullo no es solo un desahogo, que cada gracias que pronuncias incluso sin ganas es un ladrillo más en esa muralla que nos protege del rugido final. Tal vez nadie vea lo que estás sufriendo, pero cuando eliges agradecer de todos modos, todo el cielo se pone de pie y el infierno retrocede. Roma dormía, pero el Vaticano no. Aquella madrugada, León XIV fue encontrado arrodillado ante el crucifijo en su capilla particular. Sus manos sangraban levemente, no por estigmas milagrosos, sino de tanto apretar el rosario con fuerza. No gemía, no hablaba, solo susurraba repetidamente, «Gracias, gracias, gracias». Algunos pensaron que era delirio, pero la verdad era mucho más profunda. El Papa sabía que algo se acercaba, algo que no podría enfrentarse con tratados ni con exorcismos formales. Sería una ola espiritual, una inversión de valores, un tipo de colapso emocional global donde la tristeza se volvería moda y el resentimiento, virtud, y en el centro de esa oscuridad solo un tipo de alma resistiría, el alma agradecida. Entonces hizo un gesto final. Envió una carta escrita a mano a un convento aislado en el desierto de Siria. En esa carta había una sola frase: mantengan la última llama encendida. Cuando todos odien la cruz, agradezcan por ella. Esa misma semana, terremotos sacudieron Turquía. Una tormenta solar afectó redes de comunicación en el norte de Europa y, extrañamente, una estatua de la Virgen María en Marsella, frente a cientos de fieles, comenzó a llorar con lágrimas doradas. La iglesia no emitió declaración oficial, pero León XIV sabía, las señales se estaban intensificando. En los pasillos, sacerdotes exorcistas comenzaron a relatar un fenómeno nuevo, posesiones que no reaccionaban a comandos, pero temblaban cuando el exorcista decía: «Gracias, Señor, por este sufrimiento». Era como si la gratitud quemara a los demonios con más eficacia que cualquier ritual. Y eso confirmó la sospecha del Papa. La gratitud auténtica es un tipo de luz que las tinieblas no soportan. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo se burla de los agradecidos? Cómo quienes agradecen en medio del dolor son vistos como tontos, ingenuos, débiles. Pero en realidad ellos son los verdaderos guerreros, porque solo quien es agradecido sin entender está verdaderamente alineado con el cielo. La fe verdadera no es solo creer, es confiar sin explicación, y agradecer en medio del fuego es la oración de los santos. ¿Quieres protegerte de lo que está por venir? No se trata de almacenar víveres, ni de hacer planes de escape.
Se trata de formar lo que León XIV llamaba la coraza invisible, un corazón que dice gracias, incluso cuando todo se derrumba. Ese corazón no puede ser destruido. Era de noche en el Vaticano, pero en los archivos secretos una luz seguía encendida. Uno de los asistentes más cercanos al Papa encontró sobre la mesa la última carta escrita por León XIV antes de su retiro final. No estaba sellada ni dirigida. Parecía haber sido escrita para cualquiera o para todos nosotros. La carta decía: si aún puedes agradecer, entonces todavía estás luchando. No te rindas, porque el rugido ya ha comenzado, pero la muralla aún sigue en pie. Esa fue su última palabra. Después de eso, León XIV desapareció durante 3 días completos, dejando a la curia en pánico. Cuando regresó, estaba delgado, exhausto, pero con un brillo en los ojos que nadie podía explicar. Solo dijo: estuve allí, vi lo que viene, y escuché: mientras haya gratitud, habrá misericordia. No explicó nada más. Solo se retiró a un silencio profundo, roto únicamente por el sonido de las cuentas del rosario en su mano. Meses después, el Vaticano comenzó a distribuir millones de rosarios comunes con una simple modificación. En la parte posterior de la cruz, en letras diminutas, estaba grabado: gracias por todo. Ese fue el último gesto de León XIV. Y aquí está el misterio más perturbador. Los lugares donde esos rosarios comenzaron a ser rezados con gratitud verdadera experimentaron transformaciones espirituales sin precedentes. Hogares con historial de suicidios se convirtieron en lugares de reconciliación. Matrimonios al borde del divorcio encontraron el perdón. Iglesias frías volvieron a experimentar lágrimas, rodillas dobladas y sanidades. Pero lo más impactante ocurrió en Sao Paulo, Brasil. Durante una vigilia con más de 40.000 jóvenes, todos recibieron el rosario y fueron instruidos a agradecer, en silencio, por cada dolor que cargaban. La multitud permaneció en silencio absoluto durante 7 minutos, y al final, un viento fuerte recorrió el estadio. Micrófonos apagados temblaron, cámaras dejaron de grabar, y muchos afirmaron haber escuchado en el espíritu: recibí la alabanza de ustedes. A la mañana siguiente, los periódicos registraron que ningún hospital de la ciudad había reportado casos de violencia doméstica esa madrugada, algo inédito en décadas. León XIV no vivió para ver los frutos de eso, pero quizás él ya lo sabía. Quizás ese fue el secreto todo el tiempo. La gratitud es el idioma que el infierno no puede descifrar, porque el diablo entiende el miedo, entiende el odio, entiende la duda. Pero cuando alguien herido, traicionado, arruinado, aún así dice: gracias, Señor, no hay infierno que permanezca en pie. ¿Estás listo para hacer esa voz? Entonces hazlo ahora. Toma tu rosario, respira y agradece. La guerra invisible continúa. Pero ya sabes cuál es el arma más temida. Si este mensaje te tocó, dale me gusta ahora. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y compártelo con alguien que necesita vencer la oscuridad con gratitud.